Bueno, entonces comenzamos. Bueno, también debe tener ser tolerante al fracaso. Bueno, paciente, soportar contratiempos y dificultades. Entonces, es una característica del asesor comercial. Debe ser muy paciente en todo lo que él haga, saber llevar al cliente, ya sea en una atención personalizada o en una atención por call center. Debe tener persuasión, influir en el cliente. Entonces, él debe influir en el cliente, convencimiento para que pues así pueda vender o que el cliente reciba muy bien la información. Conocimiento del producto o servicio, conocer muy bien sus características, beneficios y soluciones. Entonces ya sabemos que debe conocer muy bien el producto o servicio. Aquí vimos las características del asesor comercial o vendedor. Ahora vamos a ver la imagen personal. Debe tener una vestimenta que identifique a la empresa. La primera impresión de la empresa o el instituto es pues su tarjeta de presentación. Entonces, hay empresas donde les dan el uniforme o la dotación, hay otras que no. Entonces, si vamos a atender a un público o a un cliente en una atención personalizada, es bueno tener una buena imagen. Dentro de esa buena imagen nos dice que una vestimenta pues identifica a la empresa, que no me van a dar un uniforme, pues debo ir más bien con colores oscuros, no naranjas ni amarillos que llamen la atención, sino más bien colores oscuros que hagan ver a la persona elegante. El aspecto exterior debe proporcionar sensación de agrado y de bienestar. Vestir de forma discreta. Entonces, en los trabajos, pues piden eso. De pronto en un call center no nos van a ver, podemos ir más informales, pero cuando es personalizado, sí es mejor ir más formal. Higiene, tanto para un call center como para una atención personalizada. Un aspecto agradable y limpio. Recordemos que así trabajemos en un call center, vamos a tener unos clientes internos que son nuestros compañeros y nosotros le debemos a ellos mostrar un buen aspecto. Aspecto agradable y limpio, un cabello arreglado, uñas, manos, maquillaje en el caso de las mujeres, bien arreglado, aunque hoy en día pues también hay caballeros que se pintan las uñas. Si es el caso del caballero, pues una barba moderada, una higiene dental perfecta, los zapatos pues deben estar muy bien, eh, limpios. También dentro de los tips de la imagen personal hay una comunicación, no. O sea que no podemos estar con la cabeza, cara y cuello moviéndonos. Debemos tener un contacto visual con el cliente cuando es personalizado, una postura corporal agradable, no así, sino más bien como que se nos vea la cabeza así altica, el cuello bien, unos gestos, no gestos así como bravos o gestos de burla, porque hay clientes que de pronto no tienen un aspecto agradable físico que uno dijera no. Entonces, los gestos hablan por sí solos, las piernas y pies bien puestas, sobre todo en nosotras las mujeres, orientación del cuerpo, entonces no tener la cabeza así como que recostados, la boca, el movimiento de la boca, a veces se habla pasito y el cliente puede leer nuestros labios, un tono de voz adecuado, la distancia corporal entre el cliente, no es estar encima del cliente, en el caso cuando es una atención personalizada, un cabello limpio, un buen olfato, o sea, que el cliente sienta que nosotros pues no leemos a mal y un tacto o piel, algo muy suave. Listo, entonces aquí terminamos con lo que es todo lo que tiene que ver con el asesor comercial. Voy a seguir con el otro tema porque es que vienen unas actividades. Vamos a ver la importancia de las reclamaciones. Vamos a dar dos temas para que ustedes comiencen con sus actividades. Bueno, en la importancia de las reclamaciones, un cliente insatisfecho ante un mal servicio
puede tomar varias alternativas decisivas. Tramitar la queja ante una protección del Estado, digamos el consumidor, o también está atención al cliente. Las alcaldías también tienen una parte donde el cliente se queja. Quejarse con un amigo. Quejarse con un amigo que entienda su molestia. Entonces, la mejor publicidad o la peor publicidad es la voz a voz. Quedarse callado, puede ser insatisfecho, se quedó callado, o quejarse con la empresa. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que dice, ¿quién es su jefe? ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está el administrador? Trato ante una reclamación. Cuando un cliente presenta una reclamación, acógelo bien, él es nuestro cliente. Escúchale pacientemente. Conserva la serenidad. Sé comprensivo. Haz preguntas que ayuden a resolver la situación. Entonces, si va por una queja, entonces tenemos que tratarlo muy bien, ser comprensivos y muy serenos. Notas. Es entre 6 y 7 veces más costoso obtener un nuevo cliente que retener un cliente existente. Ya lo habíamos dicho. Entonces, a las empresas perder un cliente, se sabe que se pierden 10 porque el cliente va a dar mala información de esa empresa o de ese almacén o donde le hayan atendido mal. Recuperar un cliente perdido cuesta entre 50 o 100 veces más que conservar un cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son la mejor fuente de referencias. Los clientes satisfechos por lo general son menos sensibles al precio. Entonces, un cliente de verdad satisfecho, pues no le importa pagar lo que sea. Ya habíamos visto por qué se pierden los clientes. Aquí en las reclamaciones y quejas, pues la mayoría de clientes se pierden porque, bueno, el 1% porque se mueren, el 3% porque se mudan a otra parte, el 5% porque se hacen amigos de otros que los llevan a comprar en otro lado, el 9% por los precios bajos de la competencia, el 14% por la mala calidad de los productos o servicios, el 68% por la indiferencia y la mala atención del personal que tiene contacto con los clientes. Estadísticamente, los clientes se pierden por la mala atención. Es muy raro que un producto salga malo, eso es de vez en cuando, pero siempre son por la mala atención. ¿Y por qué por la mala atención? Por esos empleados negligentes. Omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad. ¿Qué quiere decir? Que tienen sueño, que tienen siempre un lápiz aquí en la boca, que en horas de trabajo están hablando con el esposo, con el hijo, bueno, entonces esos son los empleados negligentes, a veces están de mal genio y eso hace que, ya, momentico. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces la mayoría de clientes se pierden por los empleados negligentes, un entrenamiento deficiente, entonces a veces las empresas por vender, pues realmente no entrenan a sus colaboradores y pues eso también lo nota el cliente. También las razones para un mal servicio son la negativa de los empleados hacia los clientes. Siempre no. Entonces eso también cansa al cliente. Diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los clientes desean y lo que estos en realidad quieren. Entonces,
No sé si les ha pasado que hay asesores de venta que es como meter un producto, que lo compre y realmente no entienden que son cosas que nosotros no necesitamos. También en la mala atención al cliente están los 7 pecados del servicio, así como vimos los 10 mandamientos del cliente, están los 7 pecados capitales del servicio, la apatía. Entonces, al cliente como que ser antipáticos con el cliente. El robotismo, siempre es lo mismo, la mala actitud. Hay personas que trabajan en un lado, pero nunca se les ve sonrientes, siempre haciendo mala cara. El desaire, entonces el cliente puede saludar y ni siquiera se enteran que está ahí. La inflexibilidad, entender que la persona que está delante de nosotros o al otro lado de un teléfono por un call center es un ser humano con sentimientos y emociones. La frialdad, a veces he notado que hay vendedores o asesores comerciales que miran mal a la gente por su vestimenta. Entonces pueden ser gentes que vienen de un pueblo o que tienen poca educación, entonces los miran como mal. Las evasivas, entonces siempre que venga mañana, que pasado mañana resolvemos. Y el aire de superioridad. Nosotros no nos tenemos que sentir superiores ante ningún cliente, por más humilde que él sea. Bueno, entonces aquí terminamos una parte y ya voy a continuar con la otra parte de lo que es las quejas y reclamos. Listo, entonces nos vamos acá, gestión de quejas y reclamaciones. Ante un problema con un producto adquirido o un servicio contratado, el consumidor o usuario puede presentar su queja. Listo, bueno. Entonces, ante un problema con un producto adquirido o un servicio contratado, el consumidor o usuario puede presentar su queja o reclamación a través de diversas vías y ante diferentes órganos. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Listo. Las vías de reclamación se pueden dividir. Bueno, gracias. Listo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer una queja o reclamo. Listo, gracias. Las vías de Vale. Las vías de reclamación se pueden dividir en vía judicial, por medio de una denuncia ante el juzgado correspondiente, debiendo en la mayoría de los casos estar el consumidor representado por un procurador y asistido de un letrado o un abogado. Entonces, si ya es una suma mayor en un producto que compró, entonces se puede ir ante lo judicial. Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. Entonces, como por ejemplo el arbitraje de consumo, que es gratuito y al que puede acudir el consumidor directamente y con un plazo determinado para la resolución a la reclamación. Todos los consumidores tenemos derecho de reclamar. Está un, lo del consumidor, también en las alcaldías hay unas oficinas donde atienden estos casos. Por la mediación con la empresa o administración pública reclamada a través de una organización de consumidores. Entonces, nosotros podemos ir ante una organización que es la que nos hace valer nuestros derechos. Un consumidor debe realizar su reclamación en dos fases. La primera reclamación dirigida al servicio de atención al cliente de la propia empresa reclamada. Entonces, en la propia empresa lo podemos hacer. Ahí hay quejas y reclamos o sugerencias. En caso de que la reclamación, listo. En caso de que la reclamación anterior sea desestimada, cabe elevar dicha reclamación al organismo administrativo competente en el control del sector de producto o servicios que corresponda. Entonces,